Hoy hablaremos del sacerdote que hizo cosas horribles con niños, el caso de Marcial Maciel, degollado, y sobre su secta, los Legionarios de Cristo. Así es que te invito a que te suscribas a mi canal, actives todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. ¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre el caso de Marcial Maciel degollado en base al libro Depredadores Sagrados, Pederastia Clerical en México. Si bien es un libro que trate a fondo el caso de Marcial Maciel, pero tiene ensayos sobre este tipo de acto tan reprobable, y también nos habla de dos testimonios de personas que estuvieron involucradas sobre estas atrocidades de la iglesia. También nos da a debatir la parte del celibato de los padres, así como la parte de cómo la iglesia quería impugnar todos estos delitos que precedían a los sacerdotes. Bien, el contexto como tal del caso de Marcial Maciel se da a conocer en 1997 por 8 ex legionarios de Cristo. Esto haciéndole llegar al Papa Juan Pablo II sus quejas por medio de cartas, en las cuales denunciaban como tal a Marcial Maciel como un depredador que abusaba de ellos durante su estancia en la escuela. Si bien él creó a los Legionarios de Cristo, antes de eso esta congregación se llamaba los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores. Como tal, el objetivo de Marcial Maciel era reunir a varias personas importantes de poder político, económico, para invertir en la parte de la iglesia. Sin duda, este sacerdote era muy inteligente para hacer negociaciones con estas personas y sobre todo generar bastantes ganancias a la iglesia, lo cual les costó caro, puesto que cuando hubo las denuncias de Marcial Maciel, él ya había comprado su silencio desde mucho más antes que lo pudieran prever. En esta parte de los Legionarios de Cristo se crearon escuelas y espacios en 1950 ahí en México. Recibió bastantes recursos económicos. En esta situación se le otorga el decreto de alabanza a los Legionarios de Cristo, lo que le permitía expandirse por todo el lugar que ellos quisieran, establecer escuelas y espacios delegados hacia esta secta. Cuando llega el Papa Juan Pablo II en el año del 78, pues ya Marcial Maciel era toda una eminencia en la parte de la iglesia católica. Si bien Juan Pablo II fue muy allegado a él, invitándolo a hacer misiones en la parte de Latinoamérica, de México, incluso invitándolo a toda esta parte donde él visitaba, pues era una persona muy reconocida y sobre todo respetada. Como tal, ya era una eminencia. Cuando los casos empiezan a relucir en el año de 1997, pues empiezan las investigaciones. Las cúpulas clericales que se encontraban en los países daban mucho que desear, pues había muchos casos de denuncia por parte de sacerdotes y que la iglesia pues los guardó en el cajón, muy en el fondo, y pues lamentablemente no se pudieron dar a conocer estos casos. Como tal, el encargado de ese tipo de denuncias fue un papa que renunció, llamado Cardenal Ratzinger, es decir, Benedicto XVI. Posterior a ello, a Marcial Maciel nunca lo procesaron, simplemente lo mandaron a suspender, es decir, a retirarse de oración de arrepentimiento, que era lo único como tal que podía hacer con la iglesia. Se descubrió que estaba casado, que tenía al menos 2 esposas, y que incluso también sus hijos sufrieron de este tipo de abuso o violentación en contra de su estado físico. Así también, pues se revela que no solo Marcial Maciel fue involucrado en el abuso de estos menores, sino que era una gran cantidad de sacerdotes. Hablamos alrededor de 33 sacerdotes que estaban involucrados en esta situación de violencia. En el 2008 pierde la vida de forma natural Marcial Maciel y nunca pagó la culpa o incluso el delito que cometió. Entonces pues quedó impune y se fue a la tumba sin haber cumplido una condena. Con la llegada del Papa Francisco se hace una radiografía de 8 décadas para erradicar el abuso en relación a la iglesia, es decir, de 1941 a 2019. Se encontraron 175 denuncias de menores de 11 a 16 años por parte de 33 sacerdotes.
incluso de 54 seminaristas que no lograron como tal formarse al sacerdocio, en los cuales 46 fueron desertores. Bien, ahora, una vez ya dado el contexto de lo que va a tratar el libro, pasemos a lo que nos plantea. El libro consta de dos testimonios, que es el de Elena Sara, que perteneció a la secta Regnum Christi, esta misma fundada por Marcial Maciel dentro de los Legionarios de Cristo. Si bien ella no menciona un abuso físico, el abuso que ella describe va en el entorno psicológico, es decir, recibían un adoctrinamiento en el cual no te permitían discutir, cuestionar, pero sobre todo debías obedecer en lo que ellos planteaban. Ella menciona que pues era como cegarse de los ojos, sobre todo a Marcial Maciel lo ponía como una persona santa, alguien que era benévolo y que pues era como tocado por Dios. Entonces, incluso de los temas de relaciones antes del matrimonio, de estas situaciones del pecado que ellos llaman, pues eran vistas o mal vistas. Cuestionan incluso que si tú no te alineabas a esos valores, creencias de la secta, te decían que tú no tenías vocación y no servías, simplemente porque no obedecías o incluso te sometías a lo que ellos decían. Hablamos mucho por degradación física, humillación, discriminación, entre otras cosas, dentro de esta secta que Elena pues nos cuenta. También está el testimonio de Ana, una de Monterrey, que llega a la parte de Quintana Roo, ahí pues llega a una escuela que está pues obviamente gestionada por los Legionarios de Cristo, y en donde pues debido a la segregación social que ella tiene, pues no cuenta como tal con todo el recurso para pagar una escuela de paga, pues se empieza a refugiar con el padre mediante primero la confesión y posteriormente haciéndose su amigo. Posterior a ello, pues el padre le empezó a delegar ciertas actividades dentro de la iglesia, de la escuela, que posterior a ello llevó al abuso de la menor. Todo ello pues aprovechando obviamente las circunstancias que había a su alrededor, y bueno, obviamente esto le provocó un daño psicológico, sobre todo de personalidad, a la víctima para poder desarrollarse después. Posterior a ello, cuando es pues así que adulta, decide denunciar toda esta parte y se da cuenta que pues hay varias personas que están involucradas dentro de los Legionarios de Cristo que pertenecen a este tipo de crímenes y que sobre todo están impugnados. Y lo más lamentable es que cuando un sacerdote es señalado por medio de este tipo de abuso, pues simplemente es cambiado de lugar. Bien, ¿quién participa en ello? Pues son los cardenales. Un cardenal bastante recordado por ese tipo de situaciones es Norberto Rivera. Conocido por codearse con la parte política de México, fue uno de los cardenales que cubrió gran parte de los crímenes como los Legionarios de Cristo. Entre ellos está el de Nicolás Aguilar, un sacerdote que estuvo en Tehuacán y que fue denunciado por 50 niños por este tipo de atrocidades. Si bien Nicolás Aguilar tampoco fue enjuiciado, simplemente lo cambiaron a Estados Unidos, en donde siguió cometiendo este tipo de crímenes. Posterior a ello, pues, algunos de estos sacerdotes han ido perdiendo la vida de forma natural, y hasta ahorita, de todo lo que hemos mencionado, solamente uno ha sido condenado y está en proceso de esa situación de delito. ¿Por qué? Si bien la política de México piensa que la parte de la iglesia es ajena, apenas el Papa Francisco, pues como tal, tiene o incluyó este tipo de crimen en cuestión del abuso a menores, y él intenta acercarse a esta parte. Lamentablemente, las cúpulas clericales de los países no permiten que lleguen a más. Ellos son los primeros en encubrir a capa y espada toda esta parte de los sacerdotes. Lo que pone muy en evidencia es que hay muchos intereses, tal vez de poder, de dinero entre ellos, y pues por eso se delimitan tanto a poder gestionar en contra de estos crímenes. Bien, ahora el gran debate.
En el libro nos marca un ensayo que habla sobre Ratzinger, que propone varias cosas, 5 cosas por las cuales dice que los sacerdotes se involucraron en este tipo de crímenes. Uno de ellos es la ideología de género, otro es la comunidad LGBT, otro es esta parte de los feministas o las feministas, otra parte es el concilio del Vaticano, el matrimonio, que ya lo has visto como una parte de unión hacia esta situación marital, y por último la hipersexualización. Ahora, él se trata de justificar por todos estos movimientos el hecho de que caen como en pecado, pero si bien la manera en cómo él trató todos estos asuntos pues no fue de una manera bastante clara, simplemente los retiraba del cargo, les decía que oraran y que pidiera perdón. Obviamente esto no se cura pidiendo perdón, tiene que tener repercusiones en la cuestión de la ley. Lamentablemente aquí en México eso se ve muy lejos. Ahora bien, otra situación que pone a debate es el perfil del celibato. Si bien muy aparte de ser una vocación por una persona formar parte del sacerdocio y sobre todo cumplir con el celibato, hay 2 cosas que sí se ponen a prueba. Una, que se quite y que los sacerdotes tengan a este desarrollo como tal de una persona que interactúa con sus iguales de diferente género, o bien que los que van a esta vocación con el celibato pues tengan el perfil psicológico y de su desarrollo psicosexual para que no cometan este tipo de crímenes, ya que ellos tienen una cierta relación con adultos y menores, incluso hasta toxicológico, puesto que a algunos se les ha cachado esta parte de ingerir sustancias ilícitas. Ahora bien, pues en relación a esta parte del perfil, pues sí están bien o suenan bien las dos, y hasta hoy pues no hay algo como tal o un requisito para entrar al seminario y que te pidan este perfil psicológico. Siento que como tal es una formación. Ahora, cuando los individuos entran, pues no son personas ya mayores, simplemente son jóvenes que están plenamente en ese desarrollo, y es como si tú psicológicamente delimitaras y sobre todo coartaras ese desarrollo y lo dejaras en ese proceso que es prohibido para ellos. Ahora, todo eso en cuestión como ser humano te viene a perjudicar tarde o temprano, ya sea que no socialices, que no interactúes, y sobre todo ese tipo de desarrollo que puede generarte problemas, en este caso a los sacerdotes, en cuestión de relaciones con otras personas, al no medir todo este tipo de atrocidades, que es lo que se plantea en el libro. Si bien es algo interesante, espero que ustedes puedan complementar la información, ya que es un tema de bastante importancia aquí en México. Hablamos desde el caso de Zúcar Curi, de Lidia Cacho, Acapulco Kids, y sobre todo incluso hasta en Tijuana, este tipo de trata de personas en cuestión de los menores. Así es que, pues bueno, si el video te gustó y llegaste al final, háganos saber con un comentario, déjame un like, no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Muy buenas noches, yo soy Bravo.